Bueno, les traje un documental, una película documental de Nahuel Masechis y Luciano Cito, un documental que se llama Rawson, que cuenta precisamente la historia del Instituto de Seguridad y Resocialización Unidad 6 de la ciudad de Rawson, una cárcel con mucha historia, digamos, muy particular, con la gente que por allí, que atravesó, digamos, esta cárcel. Diego Romanelli atravesó la cárcel, estuvo preso 6 años por delincuente, así que no vino hoy, pero bueno, es un tipo que conoce mucho la cárcel. Sí, me dijeron bastante. Bueno, desde mediados de la década de los 70 el penal se convirtió en el lugar de confinamiento para cientos de presos políticos de todo el país. Por allí pasaron algunos de los referentes de organizaciones políticas armadas como Montoneros, ERP, FARC, y a partir del golpe del año 76 comenzó a llevarse adelante un plan sistemático de destrucción física y psíquica con los detenidos, que involucró directa o indirectamente a parte de la comunidad. Lo que cuenta la historia, digamos, de lo que cuenta el documental, es esta relación de por ahí de silencio que guarda lo que allí pasó en la cárcel, digamos, y lo que es la ciudad misma. Pero para contarnos un poco más acerca de este documental, tenemos a Nahuel en línea. Nahuel, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfecto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Nahuel, contanos un poco, digamos, qué significó para vos concretar esta película y por qué, digamos, la necesidad de poder documentar esto. Bueno, en realidad todo empieza cuando... Bueno, yo soy de Rawson, soy de la provincia de Chubut, y me vine a estudiar a Buenos Aires. Y estando acá me empezaron a surgir inquietudes vinculadas a lo que había sucedido en la última dictadura. Y bueno, inevitablemente llegó la pregunta del millón, que era qué había pasado en mi ciudad con esa historia. Y ahí surgían dos cosas muy fuertes. Por un lado, el tema de la fuga del penal de Rawson y la posterior masacre, que eso fue en el año 72, que es una historia que marcó a fuego la zona. Y después, bueno, la presencia de la cárcel de Rawson, que era una cárcel, que es una cárcel muy importante y durante la dictadura, como vos bien decías recién, fue como el lugar donde se aglutinó a miles y miles de presos políticos. Uh-huh. Y bueno, eso con un montón de cosas que hace a la historia más interesante, es que yo vivía a 5 cuadras del penal, que tenía un padrino que era guardia cárcel. Y bueno, el hecho que a mí me terminó de convencer que tenía que contar la historia fue cuando descubrí en un organismo de derechos humanos, leyendo un legajo judicial, que un entrenador mío de fútbol cuando yo era adolescente estaba procesado por delitos de lesa humanidad, por torturas adentro de la cárcel. Uh-huh. Entonces ese cruce a mí me hizo mucho ruido y ahí me decidí a tratar de contar la historia, que en ese momento ya no sabía cómo. Después, por suerte, apareció Luciano, que tenía experiencia en el cine documental, y me ayudó muchísimo a concretarlo como una película. Uh-huh. ¿Cuáles fueron por ahí las reacciones, las mayores reacciones que se tuvieron al momento de editar, digamos, y de publicar esta historia? No, en realidad, a ver, a mí ese hecho que yo te cuento, que fue hace mucho tiempo, de enterarme que mi entrenador de fútbol, cuando yo era chico, había sido... bueno, de hecho es represor y estaba procesado por delitos de lesa humanidad, fue como un quiebre muy fuerte, digamos, en el sentido de decir que Rawson es una ciudad muy chica en relación a las grandes ciudades. Actualmente tiene 30.000 habitantes y bueno, en Rawson está todo cruzado, digo. De hecho, en la película hay testimonios de un preso político que en este momento vive en la zona y que cuenta que todo en todos los días o casi todas las semanas se cruza con las personas que lo torturaban. Entonces, digo, eso a mí me parece muy significativo para contar la dictadura, porque siendo del interior, me parecía que la dictadura estaba muy contada de las grandes urbes. Digo, siempre se cuenta qué pasó en Buenos Aires, en La Plata, qué pasó en Córdoba, en Rosario, y los pueblos chicos y la dictadura, esa combinación, tienen una historia muy interesante, porque desnuda sobre todo las complicidades civiles que hubo por parte de la sociedad. Y bueno, y lo que pasa hoy, que en el caso concreto de Rawson, es lo que más predomina, lo que más predomina es el silencio. Entonces me parecía muy interesante ir por ese lado al momento de realizar el documental. Eso fue como lo que a mí más me llamó la atención desde el primer momento. Y hacia ahí fuimos con Luciano. Claro.
Sí, debe ser fuerte, digamos, para uno, en este caso vos, digamos, tu compañero y por ahí la gente de la ciudad, digamos, el tema, ¿no?, de esta contradicción que hay al saber que alguien está impune, digamos, y que camina libremente por una ciudad y que, sin embargo, no se hace nada, digamos, para que cumpla su condena, digamos. Por ahí esta es una manera, digamos, de poder hacer que se hablen, digamos, desde otro punto de vista, desde otra manera, digamos, lo que ocurrió en esa ciudad particularmente, al no ser o al no tener por ahí tanta difusión como contabas vos bien hace un rato, digamos. Sí, a ver, lo que sucede en Rawson es claramente, es lo que te decía recién, impera el silencio, digamos, ese silencio que imperó durante tanto tiempo permite que hoy esa persona esté jugando las cartas en un bar, haya sido entrenador de fútbol, digamos, haya tenido una actividad en la comunidad importante y que sea reconocido. Esa es la complicidad civil, quiero decir, las personas que en su momento, durante la dictadura, decían, bueno, algo habrán hecho por estar encerrados en la cárcel de Rawson, 35 años después dicen que no saben nada, o sea, no sabían nada. Ahí hubo una operación discursiva que corrió esto que es tan importante para mí abordar en Argentina, que está poco abordado, que es el tema de la complicidad civil. Digo, que haya habido una dictadura en Argentina, como la que fue la última, digo, que haya habido 30.000 desaparecidos, que hayan habido 600 centros clandestinos de detención, no es porque se le ocurrió a 6 loquitos, digo, hubo una complicidad, hubo un amparo de la sociedad por distintos motivos que permitió que eso sucediera en Argentina y no en otros países, donde también hubo dictaduras. Entonces, bueno, abordar ese punto es muy difícil, porque no hay una respuesta que responda de un modo contundente a esa cuestión. Entonces, bueno, a mí me parecía que volver a mi ciudad de origen e indagar a los protagonistas de esa época, desde el presente, digo, desde hoy, desnudaba un poco ese silencio que en su momento habilitó que haya 30.000 desaparecidos y que hoy permite que un tipo esté jugando a las cartas como si nada hubiera pasado, un tipo que fue represor, ¿no? Nahuel, ¿cómo te va? Julián, es mi nombre, te saludo. Y Hola, quería Julián. Preguntarte, ¿cómo podemos ver la película nosotros? ¿En dónde se puede ver? Bueno, en La Plata justamente a partir de este jueves primero, en el espacio Inca, kilómetro 60, ahí en la calle 50, entre 6 y 7, si no me equivoco, se va a presentar a partir de las 6 de la tarde, o sea, va a estar jueves primero, viernes 2, sábado 3, martes 6 y miércoles 7 a las 6 de la tarde en el espacio Inca, kilómetro 60 de la ciudad de La Plata. Bien, ¿y después el documental sigue alguna recorrida? Sí, en realidad ahora, bueno, el 25 de octubre pasado, el jueves pasado, se estrenó acá en el Cine Gomón de Buenos Aires, ya tuvo sus presentaciones en Rawson y en Trelew, y después sí va a tener sus recorridas en distintas partes, espacios incas de distintas partes del país. Digo, la película me parece muy interesante porque lo que les contaba al principio, cuenta qué sucedió en la dictadura en un pueblo chico del interior, que digo, es un tema a nivel documental poco abordado, y creo que no es necesario ser de Rawson para entender la película 100%. Uno puede vivir en un pueblo chico de Catamarca, de Chaco, de Santiago del Estero, y tal vez la película le interpela de un modo muy especial. Entonces, sí, a mí me parece que la película es interesante en ese sentido. Sí, sí. Bueno, Nahuel, te agradecemos muchísimo por estas palabras, digamos, y por el tiempo prestado. ¿Puedo decirte la última cosa? Sí, cómo no. El sábado 3, que va a ser la tercera proyección de Rawson ahí en La Plata, yo voy a estar, digo, para... buenísimo. Para hacer, no sé, si a la gente le interesa el tema, o yo estoy convocando sobre todo a gente que yo sé que, sobre todo estudiantes que son de Rawson y de Trelew y de la zona, que están estudiando en La Plata, para que vayan ese día y bueno, podamos conversarlo juntos, o que me hagan preguntas, o que surja algún tipo de debate, que en definitiva es el objetivo de la película. Así que yo el sábado 3 voy a estar después de la proyección para charlar con los espectadores. Bueno, buenísimo entonces. Nos veremos ahí. Nos veremos ahí entonces. Bueno, nos vemos entonces. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, Nahuel Machesich.